prepararse para la clase, así que bueno. ¡Ay, cosa linda! Realmente el calorononón que hace. Y hace. No está para estar con peluca. Esperen que le saco una foto. Qué Mire, linda. mire. A ver. Dale. Ay, es muy lento, mi celu. Ay, ay, ay. ¡Qué momento! Les vamos a explicar ya por qué Bueno. estamos así. Bueno, Ustedes Dale. tienen el visto bueno, arrancan. Bueno, bueno, vamos a leer primero, vamos a arrancar con 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, está alguien que no los conoce, entonces nos vamos a presentar. Mi nombre es Lorena. Mi nombre es Ricardo, por si no me conoce. Cata. Casa. Catalina. Ahí Cata, y vení Juli. Yo voy a aclarar que son de Belleville, así que tienen muy Bueno, buen ahí mensaje. justo, el libreto nos dice que sí, que estamos viviendo en Belleville. Y bueno, ahora explicarles un poco por qué estamos con este look, con este lookete. Y es básicamente porque estamos muy cansados de la seriedad, de la solemnidad, de siempre que todo es igual. Siempre en los ámbitos adultos, siempre nos encontramos con las mismas reuniones de Zoom, las mismas ropas, usamos las mismas ropas, hablamos con un lenguaje muy religioso, muy cerrado, siempre la repetición en esto, y bueno, estamos cansados de todo eso, de que todo sea igual. Entonces dijimos, para que romper un poco con eso, nos bancamos el calor de la peluca, nos exponemos a la incomodidad que es dar la cara de esta forma, pero para romper las comodidades, muchas cosas. Sabemos que no es contra carne ni sangre, que lo tenemos que vivir de esta manera, gozosos a la batalla. Con respecto a este mundo que decimos que estamos medios cansados dentro de hablando del mundo cristiano, adulto. Sí, y del mundo cristiano, ¿no? Cansados de eso. De ver de lo predecible de todo, de nuestra forma de hablar. El infierno tiene mucha ventaja con respecto a todo esto, porque siempre nos movemos de la misma forma. Y hay un plan perfecto del infierno para que así sea, para que haya una construcción del mundo adulto que nos impida hacer niñerías. Bueno. Es un molde. Veíamos que era como un molde del sistema de este mundo que te va limitando, te limita todas las libertades, por todos lados te van encuadrando, te va metiendo en una caja que hace que de a poquito vayas perdiendo toda esa libertad, esa frescura que te trae de tu diseño original, que es cuando sos niño, que estás puro, que estás libre de toda esa estructura. Las tinieblas generan eso, un plan sistemático de englobarte en una cajita, para que sea funcional a lo que el sistema quiere. Por supuesto, con todos los sistemas a nivel natural o espiritual, ¿no? Que está todo complementado. Tanto el mundo en lo natural como lo espiritual, que está respaldando eso por detrás. Sí, hay muy poco, no hay nada creativo, no hay nada que sea disruptivo de esto funcional. Y si algo se sale de la norma, a eso se lo etiqueta como loco. Y nos tuvimos la oportunidad de trabajar en un loquero. Y era bravo, ¿no? Cada día uno iba preparado para algo nuevo. Los locos
te presentaban todos los días algo nuevo. No podías tener algo premeditado, claro, planeado. un plan para el día, porque alguno de los locos te iba a romper con los esquemas. Y vemos que aún el loco en el sistema de este mundo es funcional, lo han logrado a través de, tiene la cobertura de una pensión, tiene el loquero, el tratamiento, el trabajador social que hace la revinculación con la familia, el psicólogo que le hace la terapia, la farmacia que le provee, es funcional el loco. Lo que vemos como algo, como una posibilidad y una puerta, es la niñez, el tiempo de la niñez. Como una puerta para salir de eso, para salir de ese sistema, de ese molde. Son Sí. los únicos que escapan a ese molde. Sí. Los niños, es como que tienen un permiso especial para salir de ahí. A ellos como que no los obligan a estar dentro del molde de los adultos, del mundo adulto. De todos modos, hay en el mismo sistema que está, esta maquinaria que está haciendo que la gente, que las personas estemos en ese molde, van sistemáticamente cada vez a tratar de meter a los niños lo más tempranamente posible A la adultez. como para ya sean parte del sistema, sean funcionales al sistema. Se habla de una adultización de la niñez, a través de los medios, a través de lo que visten, las ropas están diseñadas para volverlos adultos. Los dibujitos animados, bueno, todo esto que vos pediste que leyéramos de la guerra cibernética, todo el daño, todo ese plan ajustado desde los niños, y bien desde la niñez para que dejen de ser adultos. Y vamos a leerle otro versículo. Mateo, vos, Mónica, habías pedido que nosotros transcribiéramos todo lo que íbamos encontrando en Juan. Nosotros no te vamos a hacer caso, transcribimos todo lo que dice Mateo. Jesús en el libro de Mateo. Mateo 19:14. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y leímos varias versiones. En algunos dicen de los que son como ellos, o de los niños, pero buscamos la cita en que dicen de quienes son como ellos, porque ahí nos podemos incluir. Claro. Y ahí vamos. Lo vemos como una estrategia para romper esa maquinaria, ese molde del infierno que no quiere que sea todo repetido, que quiere que sea todo muy igual, que nos quiere igual a todos. Ahora le queremos compartir una experiencia de algo que vimos con nuestras niñas. ¿Es mostrarles la foto? Si puedo compartir la Juan. Muestro. Mientras les voy contando qué es lo que pasó con Juli y con Cata, que hubiera sido lindo que lo cuenten ellas, pero han disparado para seguir jugando y está bien. Bueno, Ricardo estaba trabajando en sus cosas, yo estaba trabajando en mis cosas, y Julieta y Catalina estaban jugando en su casita. Acá vienen porque hablamos de ellas. Estaban jugando en su casita haciendo tortitas con tierra, con florcitas de paraíso, con carozos de níspero, con hojitas de menta, unas tortitas ahí muy elaboradas, muy hermosas. Cuando terminaron la tortita, fueron a Ricardo y le dijeron que querían que era una torta para Dios y que se la querían entregar. Y bueno, Ricardo estaba trabajando en su mundo, en su cosa, estaba trabajando en la huerta, también con tierra, pero no haciendo tortita. Y
y la cuestión es que las nenas querían entregárselo a Dios y Ricardo dice, bueno, pero él estuvo viendo todo, él estuvo en la elaboración, cuando ustedes amasaban la tortita, cuando buscaron cada elemento, Dios estaba ahí, Dios ya lo vio. Pero no fue una respuesta que las dejara satisfechas, entonces fueron hacia mí con este tema. Mami, hemos hecho estas tortitas para Dios y se las queremos entregar. Y yo sin saber qué había dicho Ricardo, bueno, un poco este mundo adulto, le digo más o menos lo mismo. Le dije que Dios lo vio desde el principio, que Dios vio la dedicación, y Julieta no, Julieta insistió, es insistente cuando ella ve incompleta una respuesta de un adulto, insiste con ir más allá. Y me daba cuenta, yo dejo de trabajar en lo que estaba, porque me daba cuenta que era algo importante. Hubo algo en mí que me hizo dar cuenta que era algo importante. Entonces, bueno, lo vamos a entregar, se lo vamos a entregar a Dios. Se puso Julieta de un lado, Catalina del otro, con las dos tortitas enfrente, oramos y fue un tiempo realmente tan distinto, tan hermoso. Y nos dábamos cuenta, después hablando con Ricardo, de que cuando hay un cumpleaños y alguien compramos un regalo, vamos al cumpleañero y no se lo dejamos sobre la mesa, por más que el cumpleañero ya ve que llevamos el regalo en la mano. No, vamos y hay una entrega, hay un saludo, hay un beso, hay un abrazo, hay un te quiero, y fue realmente, y eso fue cobrando repercusiones en nosotros, esas tortas, esa ofrenda que pedimos al Señor, que eran muy aromáticas, porque tenían menta, porque tenían hojas de paraíso y carozos de níspero. Entonces que fuera ese aroma que yo sentía que subiera y fuera agradable. Y bueno, después nos fuimos acordando de las ofrendas de Caín y Abel, y cómo Dios en el Antiguo Testamento daba instrucciones específicas para el momento de dar la primicia, de dar la ofrenda. Entonces nos fuimos repensando nuestro mundo adulto, ¿viste? Quebrando ahí, rompiendo nuestro mundo adulto. Y aún cuando lo compartimos, porque esto impactó sobre nosotros y pudimos compartirlo con algunas personas, algunas vieron tanto riqueza y nos fuimos nutriendo de eso, de lo que veían los demás también, y entendemos que aún ha habido interpretaciones que han surgido de ese mundo adulto como paganismo, danger. Desde una lectura conocida, desde una lectura de un paradigma conocido, desde esa cajita, desde una estructura conocida. Y a nosotros nos deslumbró lo que dice Jesús en Mateo, Mónica, otra vez Mateo. Mateo 11:25. Está escrito ahí, lo pueden ver. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Nos reventó la cabeza saber que dice, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y dice revelaste, y buscamos varias versiones. Dice revelaste, y en otras versiones, revelaste a los niños, en otras versiones dice, han sido reveladas a los que son como niños. A los que son como niños, sí. Ahí entramos nosotros, ¿viste? Queremos entrar a los que somos como niños. Y habla, revelaste y revelaron. O sea, no que revelarás. Entonces dijimos, chao, acá está. Está muy bueno esto. Volvernos como niños es condición sine qua non. Y otra vez, Mónica, Mateo 18:3. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Y dijimos, es un mandato. Es un mandato. Dice, les aseguro, y buscamos muchas versiones, dice, de cierto os digo, en algunas versiones, en otras dice, les digo la verdad, que se vuelvan como niños, porque si no, no entran en el reino de los cielos. Y ahí, bueno, es obedecer, ¿no? Es un mandato de Dios, empezamos a obedecer, empezamos a caminar esto y para caminar esto de ser como niños tenemos que desandar y romper el mundo adulto en el que caminamos, el que recorrimos hasta acá. Y esto de entender lo tan importante de que ya ha sido revelado. Y si ha sido revelado todo esto que está ocultado de los sabios e inteligentes, ha sido revelado a los que son como niños, con el solo hecho de caminar en este camino de ese mandato de que seamos como niños para entrar al reino de los cielos, tenemos toda esa revelación, ya es parte nuestra, con el solo hecho de decidir caminar ese camino, solo hecho de decidir ser como niños, obedecer ese mandato. Ya tenemos toda revelación, no tenemos que pedir que Dios nos revele algo, ya lo tenemos, ya ha sido revelado. Si somos como niños, si tomamos eso, si tomamos algo que ya es parte nuestra, que simplemente el mundo es el que la ha ido cortando. Esto de que todos tenemos un niño adentro, la frase hecha de que todos los niños tenemos todas las personas tenemos un niño en el interior, de alguna manera se puede ver de esta forma. Tenemos un diseño de pureza como el que teníamos de niñez, de conexión con el Padre sin nada que lo corrompa, y a eso tenemos que volver, a ser niños plenamente y tomar esa revelación que ya es nuestra. Y esto vendría como a romper la moldura de esta que dijimos, el molde adulto, romper eso. Y otra cosa que nos maravilló de las tortas estas, fue en este mes que ellas lo hicieron, esta ofrenda, este regalo para Dios. Fue en este mes que sabemos que se desatan en lo espiritual, en muchas cosas, y que como cristianos siempre hemos vivido en estos tiempos tratando de desbaratar las obras del infierno, ¿no? Deshacer las obras del mal. Acá eres como que damos una vuelta de rosca y vemos de que podemos hacer nosotros las obras. Yo vi con la ofrenda de las chicas, no sé qué repercusión tendrá, no sé, en nuestras vidas, en lo territorial, en la nación, en el mundo, con los astros, no lo sé. Pero fue en este mes, sabemos que tiene alto impacto, y sabemos que esto es más que deshacer las obras del mal, que esto viene a ser nosotros los que fogoneamos, ser los que armamos el fuego. Bueno, eso nos maravilló enormemente. Y bueno, también teníamos ganas de compartir proyectos que Dios nos ha pedido que transitemos, que nos tocan, proyectos que nos tocan. Y no sé si lo contamos con historia. Hace un tiempo tuve un sueño. Empezamos por un sueño que tuve. Sí, deja de compartir. Un sueño donde, bueno, estaba embarazada de trillizos. Y iba muy bien el embarazo, la panza estaba grande, hermosa, y llegó el momento en que yo sentí que tenían que nacer. Vamos con Ricardo al lugar donde, bueno, a lo del médico. Y cuando llegamos al médico, yo cada vez sentía más próximo el nacimiento, cada vez más próximo el nacimiento de estos bebés. Y el médico nos atiende y dice, no, está para nacer mañana. Están para nacer mañana. Y yo pataleaba porque mi cuerpo, como siempre me pasa de sentir cosas en mi cuerpo, sentía que tenían que nacer. Sentía claramente que tenían que nacer los bebés.
pero bueno, es como que nos dejamos llevar por el médico, por el que sabe. Y nos volvimos a casa. Y cuando nos volvimos a casa, yo seguía sintiendo que tenían que nacer, y en la medida que no nacían, se me iba desinflando la panza. Toda la noche un proceso de desinfle. Cuando al otro día llegamos a lo del médico, se dieron cuenta que los 3 bebés estaban muertos. Y tuvieron que trabajar para sacarlos de mí. Los sacan de mí y los acuestan sobre una camilla, y estaban los 3 bebés, y voy a verlos, y para sorpresa mía, porque yo había tenido, tuve mellizas, real, y tenía esa experiencia de que eran muy chiquitas cuando nacieron. Entonces yo como que me iba al encuentro de 3 bebés pequeñitos, y fue una sorpresa para mí encontrarme con 3 bebazos, con 3 bebés grandes, rozagantes, maduros. Y ahí terminó el sueño, muy impactante, muy doloroso. Y bueno, no lo olvidamos el sueño, lo hablamos con muchas personas. Todo esto, cuando nos casamos, habíamos recibido palabras con respecto de que íbamos a vivir mucha fertilidad, mucha... Entonces decía, tendremos trillizos, pensamos nosotros, nada que ver. Bueno, pero ahí quedó en su momento, no lo entendimos, pero no lo olvidamos el sueño. Con el tiempo, Ricardo entra en un tiempo de ayuno para recibir direccionamiento en cosas, porque, bueno... Sí, es como que, hablo yo, te toca. había un estancamiento, sentía yo un estancamiento. Nuestra vida iba bien, sobre ruedas a nivel de lo natural, el trabajo, todo, veníamos avanzando muy bien. Pero yo sentía un estancamiento con respecto a la idea, que ya sentí una idea de que tenía que hacer una productora audiovisual. Íbamos viendo un poco un nacer de ideas, de proyectos, pero como que estaban estancados, como que no se formaba la idea completamente, no había dirección de Dios para hacerlo, y entonces no avanzaba tampoco. Y yo me meto en ese ayuno. Y en ese ayuno, que me lo planteé de 7 días, en uno de los, no sé, fue el 6º día, fue directamente el 6º día, fue que recibí confirmación plena de que teníamos que hacer una productora audiovisual. Me bajó el nombre de la productora, que es Davar, mostrando que realmente el objetivo principal de la productora de esto era que baje de su palabra, que sea creación directamente de su voz, o sea, la palabra creativa de Dios, que es lo que significa Davar, se plasme en las producciones audiovisuales, que sean diseños que vengan de él, que no sea algo del mundo, que no sea algo para ganar plata, para hacer un trabajo más, sino que sean diseños de él en producciones audiovisuales. Y a la vez, en paralelo, me muestra de la importancia, de la gran importancia del trabajo que ya veníamos viviendo con la tierra, con la huerta, con la creación de tierra, con la creación de alimentos. Todo se conjuga en ese día. Me acuerdo de esa siesta, que me acosté la siesta después de dejar las nenas en la guardería, y en ese ratito que descansé, tuve esta revelación del nombre, tuve la revelación de la importancia de la huerta, y me llama por teléfono un compañero que me dice que la mujer que trabajaba en la televisión, en uno de los canales de aire de Córdoba, quería tener una nota conmigo para que le mostrara al mundo, digamos, a través del noticiero, cómo es la creación de tierra con la compostera, con las lombrices. Y de la noche a la mañana, en realidad no de la noche a la mañana, me dijo esto, me llamó y me dijo, le digo, ¿a qué hora es? ¿Cuándo es esto que necesita la nota? A las 4 de la tarde, me dice. Eran las 2. O sea que tenía 2 horas, no me podía preparar, solamente levantarme y lavarme un poco la cara, y venía la chica y me hacía la nota. Entonces, de esa manera también Dios me dijo, y ya es urgente
no hay tiempo de prepararse y es lo importante. Ujú. Entonces mostró cómo es importante a través de lo audiovisual mostrar los diseños de reino. Los diseños en ese momento fue el diseño específico de alimentación, de creación de tierra. Y bueno, y también a Lore le mostró otro diseño. Hubo un tiempo después de eso, un segundo ayuno que lo hicimos los dos, que fue un ayuno donde sí podíamos comer los alimentos de la huerta. Y teníamos, era en Córdoba Capital, estábamos viendo Córdoba Capital, y el patio que teníamos, la parte de tierra, era muy ajustado. ¿Cuántos metros? 5 por 5. 5 por 5. Entonces una huertita. Hicimos ayuno de esa huertita, ¿no? De los frutos que diera esa huerta. Y la verdad es que No se parecía a un ayuno, no se digamos, por parecía la a un cantidad de ayuno. alimentos. Bueno, una huerta de 5 por 5, bueno, no sé si más o menos toman la dimensión, son pocas las plantas que uno puede tener para abarcar todo. Desayunábamos con sopa de eso, o sea, y vimos las maravillas, nos asombramos tanto de los milagros que Dios obró, y que era impactante, de la flor al fruto en una noche. A la noche veíamos la flor y al otro día veíamos el fruto grande, y queríamos mostrar fotos, pero bueno, no tuvimos tiempo de preparar eso. Comimos... Fue examen sorpresa, realmente. Fue examen sorpresa, sí, no preparamos las fotos, pero nos maravillamos con una abundancia de Dios y los milagros, de la flor al fruto. Es todo un tiempo de cosas. Nosotros lo veíamos de la noche a la mañana. Impresionante. Bueno, así como deslumbrante. Y esto en paralelo. En paralelo, que esa abundancia se veía ahí en la tierra, y nos escaseaba el efectivo, la moneda. La abundancia de este mundo no la teníamos. Y fue la única vez que tuvimos escasez de la plata, y era porque Dios nos estaba ajustando, no podíamos hacer sintonía con qué nos estaba pidiendo Dios con tanto, porque a su vez me habló, me permitió encontrarme en un taller de costura. Yo siempre tuve un tema con la ropa, que nunca me gustó nada. Mi hija, una de mis hijas, tiene alergia a las ropas, entonces como que Dios me hablaba siempre mucho a través de ahí, que bueno, en ese tiempo del ayuno puedo entrar a un taller. Yo dije, nosotros podemos hacernos nuestra ropa. Pero quedó ahí. Yo digo, mis hijas chicas, yo estaba haciendo un posgrado, estábamos creciendo laboralmente, no podíamos ver que nada de esto fuera para ese tiempo. Como que todo lo veíamos para otro tiempo, y no era así, no entendíamos, y fue calibrar, hasta que Dios calibró con nosotros en un fin de noviembre. Nos hizo dar cuenta que estos proyectos no son para después, no son para otro tiempo, son para ahora, y que no eran en el lugar donde estábamos viviendo. Así que fue ¡plaf! En fin de noviembre nos dijo eso. En fin de diciembre estábamos viviendo donde hoy estamos, que es Belleville. Como estos escasos de moneda, teníamos que rescindir un alquiler, teníamos que mudarnos, trasladar las cosas, teníamos que... tantas cosas. La casa. Tenemos que arreglar la casa donde ahora vivimos, porque estaba abandonada, y fue restaurar esta casa. Todo en un mes. En un mes antes de la cuarentena nosotros ya estábamos instalados acá en Belleville. Bueno, entendimos. Ahí empezamos a ver entendimos que esos 3 bebés tenían que ver con estos 3 proyectos, que hoy dejaron de ser proyectos porque lo estamos caminando, estamos caminando estas realidades del cielo. Ya no decimos más proyectos, decimos realidades del cielo. No sé si algo más, y queríamos también como tener un intercambio, porque hablamos bueno, mucho. que lo vemos, cuando llegamos acá, algo importante, cuando nos trae acá Belleville, y logramos ver que estos proyectos son para este lugar, que los teníamos que hacer desde este lugar, no para este lugar, sino desde este lugar. Entendemos también que Belleville no es el territorio, sino que el territorio abarca mucho más que la ciudad donde estamos. Y entendimos que los proyectos que son realidades son comunitarios.
no es para que nosotros lo hagamos, no es como familia ni individual, es comunitario. El tema es también encontrar cuál es esa comunidad Sí. que abarca los proyectos, que abarca cada uno de los proyectos que nos muestra. Porque incluso acá, y con la facilidad de lo que es un pueblo, de encontrarse, de reunirse, eso te facilita mucho más que en Córdoba, una ciudad grande, es muy difícil encontrar las personas con la mentalidad de comunidad. Porque aún siendo cristianos, las personas siguen estando con la mente todavía con el sistema de este mundo que las confunde y no pueden ver las cosas como comunitarias. Hay un individualismo, hay una tendencia a la, ¿cómo se llama esto de separar? Una fragmentación, Fragmentación. muy grande. Esa moldura del infierno la veíamos en el proceso de adultización de los niños, como achicarlo lo más profundo. En paralelo vemos la fragmentación del infierno. Nosotros decimos, bueno, pecado es la separación. Y bueno, es sistemático también cómo nos fragmenta la cabeza, cómo nos fragmenta del otro, cómo nos divide de la abeja, de la lombriz, de la mariposa, que somos todos efectores para lograr algo en común. Estamos viendo de que la unidad es de todo, o sea, Dios nos está rompiendo muchas cosas y nos ha permitido ahora entrar en un espacio de libertad, en una dimensión de libertad que para poder construir un poquito más, alcanzar a cuestiones de unidad que todavía no entendemos, pero que son necesarias. Y bueno, con las cosas, con las experiencias que hemos visto. Primero decir que Dabar, que es la productora audiovisual, más o menos como para que ustedes lo terminen de cerrar, porque no sé si lo están entendiendo, si lo estoy sabiendo explicar. Claro. La productora audiovisual es la voz, es el canal para publicar lo que Dios en las otras realidades con respecto a la confección de las vestiduras, la alimentación, el trabajo con la tierra, el trabajo, se puedan hablar desde ahí, desde la productora. Dios quiere como que habilite ese espacio de la productora para hablar de estas cosas y llevarlo al mundo. Cuando veíamos esto de la guerra cibernética, decíamos, bueno, nosotros ya estamos presentando batalla. Vos, Mónica, que decías que no reparabas en las 5 vírgenes que se quedaron sin aceite, que ibas hacia las 5 vírgenes que fueron las prudentes. Yo digo, eso, hay que enfocarnos ahí, enfocarnos en ser nosotros, como las nenas que hicieron esa torta para Dios y acá cubrieron algo en este territorio. Con Dabar es lo mismo, o sea, es hacer el fuego, armar el fuego, no apagar las obras del mal de los demás. Es nosotros arder a través de ese canal que Dios abrió, que es Dabar, y queremos ponerlo a disposición. Hemos orado tantísimo, preguntándole a Dios, ¿qué comunidad? Señor, rompe en nosotros lo que tengas que romper. ¿Qué es la comunidad? Entendimos que somos todos colaboradores en algo, junto con la abeja, junto con la mariposa, junto con la lombriz, junto con la tierra, junto con aún con la maleza. Y hay algo que quiero contarles que hemos experimentado con respecto a las plagas. Hemos sacado plagas de nuestros canteros con nuestra voz, y echándolas, o sea, no con... Lo hemos visto. Entonces, bueno, es muy importante esto de tener este canal, esta productora que la ponemos a disposición de la red. Oramos mucho y sentimos que la red vino a responder oraciones nuestras. La constitución de la red, aún no sepamos a qué vamos, no sé a dónde vamos, pero sé que es respuesta a oraciones, y bueno. Una cosa que quería acotar con respecto a
a estos proyectiles que tiramos nosotros, antes que la tiniebla lo tiren, esto de no apagar incendios, sino nosotros llevar ese fuego de Dios, ser nosotros los que incendiamos primero. Una de las primeras direcciones con respecto a la productora fue esto, incendiar con respecto a el contenido para niños, porque el mundo está lleno de contenido que bombardean a los niños a través de los dibujos animados, a través de todo contenido que supuestamente es para niños, que está catalogado como para niños, los bombardean de todo lo que el sistema quiere bombardear, corrompiendo cada una de sus áreas. Me reía el otro día de una categoría de Netflix, esas categorías medias locas que tiene Netflix, que decía contenido para menores de 4 años. Y el 90% del contenido que me sugería era de terror. Entonces, al estar cansados de esto, que no haya contenido que puedan nuestros hijos consumir, y hablando solamente de esto, de lo consumir lo audiovisual, cuando en realidad hay muchísimas áreas más, dijimos, bueno, Dios nos mostró que en lugar de atajar y cancelar, decir esto no podés, esto no podés, esto no podés, bueno, nosotros es quien creamos. Hagamos el gol nosotros. En lugar de poner tantos arqueros, hagamos el gol. Y también, hay tantas cosas importantes, pero esto es importante, lo vamos a mencionar. Dios nos viene hablando del cuerpo el cuerpo personal, el cuerpo, la materia, el cuerpo, nuestras células, qué comemos, qué vestimos, nuestro cuerpo, cómo lo habitamos, cómo lo disfrutamos, cómo lo entregamos a Dios, y nos encontramos con que hay poco, como que hay poca revelación ahí, y hay poca revelación con respecto a la unidad se habla mucho del espíritu, se habla mucho del alma y hablamos poco del cuerpo. No hay una integración tampoco. En esto de los planes del infierno, de fragmentar, nos han fragmentado hasta en eso, hasta en esta unidad, en este ser que somos. Y bueno, estamos atentos a eso. Y si ustedes tienen algo que lo puedan compartir, porque creemos que ahí hay respuestas grandes, importantes, que nos permiten vivir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de otra manera. Eso estamos escarbando para ver dónde. Es difícil saber cómo vivir el cuerpo como cuerpo de Cristo si todavía ni siquiera podemos entender cómo vivir el cuerpo físico, el cuerpo natural que Dios puso en este plano terrenal para que lo habitemos. El cuerpo es creación de Dios, el cuerpo es tan importante como el espíritu, como el alma, también es creación, todo lo que es creación de Dios, Él lo hizo con un propósito. Entonces, estamos cansados de que sea menospreciado también. Vemos que está siendo menospreciado siempre. El cuerpo y el alma son menos importantes que el espíritu para el saber común. Como se degrada, como que también lo degradamos en importancia, lo hemos degradado en importancia. Y bueno, ahí como que vemos que hay algo clave para vivir el cuerpo de Cristo, que no sabemos vivir bien. Y otra de las cosas que Dios nos viene hablando es de la unidad. De la unidad, no como la conocíamos nosotros hasta acá, sino de otra manera. Como decíamos, ¿viste? Con el bichito, con la mariposa, con todos, ¿no? Con el hermano, con mi vecino, con que tiene creencias diferentes a las mías, ¿no? Caminar en una unidad que todavía no conocemos, al menos nosotros, y para caminar en esa unidad entendemos que es mayor la dosis de libertad que tenemos que tener inyectada, y más, para tener esa dosis de libertad, tenemos que ser más como niños. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al principio, por lo que nos pusimos la peluca. Todo eso es para explicar la peluca. Todo esta charla compartida, y bueno, nos hubiera gustado que ustedes nos pregunten así en el momento, que no sea toda una exposición nuestra, que nos interesa mucho escucharlos y que nos pregunten, porque quedan
había tantas cosas, mira, ha sido un tiempo tan rico, hoy nos sentamos a ver cómo nos presentábamos. Cuando vos nos propusiste de presentarnos, teníamos una idea, que había que hablar de nuestro testimonio, qué sé yo, de nuestra vida, no sé. Y Dios fue una riqueza hoy, del mediodía hasta el momento, el profe nos va a tomar examen, nos pongamos a tono. Ay, no ha sido tan rico, un tiempo tan rico, tan para nosotros de hurgar ahí en la palabra de Dios, tan sustancioso, que estamos re contentos. Si hoy no se hacía la reunión, nosotros ya estábamos, ya estamos hechos. Sí. Nada más digo así. Sí. Más o menos se entendió en qué andamos nosotros. Sí, totalmente. Yo le decía mientras a Juan, ¿cuánto para aprender, Juan? Ahí justo está Ale, que bueno, seguramente va después a aportar algo, pero cuando hablabas vos de esto de estar disponibles, fue una de las cosas que el Señor habló hace unos cuantos años, que era como una gran construcción en la cual nosotros eran diferentes piezas, pero la que estaba disponible era la que Él iba a utilizar. Entonces esto de estar disponible es grandioso, y después con toda esta historia de que todos venimos diciendo que tenemos que romper estructuras, pero uno sigue atado Sí. entonces rompo esta y pongo la otra, y eso nos tiene que empezar a bueno, esto para mí fue muy bueno verlos ahí, digo, que en principio no entendí, que hacían todos disfrazados así, pero grandioso, grandioso. Y con respecto a lo que vos decís de volver al principio, a la tarea cotidiana o digamos más antigua. Hacía poco también hablábamos con Allen que él tiene la idea, él creo que se conjuga un poco el proyecto con respecto a un proyecto comunitario y él me decía, el Señor me está llamando a que volvamos a ver cómo se hacen las cosas desde el principio. Sí. Y particularmente, bien, yo soy grande de edad, pero también tuve mi abuela, mi mamá, eran gente que me enseñaron, y yo tuve mucho interés de muy chica de aprender de dónde sale la lana, de escarmenar la lana, de amasar el pan. Yo generalmente hago mis cosas, las hago yo, o de coser ropa, y siempre pensé que eso era casi que inútil, porque ha sido tan reemplazado por toda la tecnología. Pero creo que el Señor, yo tengo la misma sensación y la misma, lo que ustedes dicen, que el Señor está queriendo que volvamos ahí. Y es complejo porque como pasó, hay como un paréntesis desde donde antes la gente hacía las cosas a lo que hay ahora, que está como esto. Obviamente el Señor nos va a empujar a eso. Cuando yo el otro día que les dije que había leído la carta de Felipe el martes, en la carta de Felipe, una de las cosas que él habla, esto de los animales interactuando con él, y de que hay animales totalmente poseídos, entonces trabajan para el otro lado. Y entonces mucha ayuda él recibía de animales en las batallas, ¿no? Y si vos mencionas esto de las batallas en la huerta, está glorioso, porque hay gente que si compras el pesticida, compras el otro coso, y tu planta no da. Y ahí es maravilloso, o sea, ustedes hagan la guerra y eliminen, lo deben hacer totalmente. Entonces, nada, se me abre otro enorme panorama, y con respecto a la productora, pues, cierran tantas cosas que el Señor ha venido hablando, y que uno en su esquema mental lo pensaba con cómo lo hago, cómo lo hacemos entre nosotros, cómo lo hacemos con los conocidos, cómo lo hacemos acá en el contexto donde vivimos, y esto es otra cosa, y es diseño totalmente, y
y obviamente uno no puede mirar por otro lado, o sea, el Señor está hablando de todas las maneras, inclusive esto de las tortas de las nenas. Yo vi esas tortas y digo, miércoles, ¿cuántas veces uno peleó contra la Pachamama y la ofrenda de la tierra de los muertos? Sí, Y de aquí digo, wow, punto. O sea, terrible. nosotros Tremendo. vamos en contra y no estamos ahí atajando penales. Totalmente, totalmente, sí. Sí. Bueno, no sé si Allen querés aportar algo. Con pullover medio frío. Bueno, la verdad que impactado con la charla esta. Me pareció hermoso. Y mientras Ricardo y me olvidé tu nombre, Lore, hablaban y explicaban lo de la torta, pude ver la atención con la atención y avidez que escuchaban las dos nenas atrás de ustedes. Y dije, realmente nuestros hijos entran al reino porque nos ven a nosotros realmente haber vuelto como niños, y porque estaban completamente metidos en la charla las dos nenas, y dije, esto es hermoso, ¿no? Pero bueno, no, también recordaba recién un sueño que tuve hace unos 10 años más o menos, que fue tan tremendo, no lo voy a contar porque es largo, pero básicamente Dios decía, primero nos va a ir transformando a todos, va a ir transformando individuos, cambiándolos de forma, de tamaño, era un cambio en todo sentido. Y después recién nos va a unir para convertirnos en herramientas útiles. Entonces, lo que decía recién Lore, el Señor nos está cambiando, y yo pensaba, todos los intentos que ha hecho la Iglesia de vida en comunidad, la mayoría han fracasado, es más, han terminado en herejías, en barbaridades, porque justamente una idea de decir, bueno, vamos a vivir en comunidad, pero sin haber sido cambiados. Claro. Entonces, el orden que viene ahora es el orden correcto de Dios, ¿no? Y yo creo que muy pronto los va a ensamblar en lo que Él tiene, porque ya le cambió la cabeza, así que no debe quedar mucho tiempo. Pero yo quería preguntarles ahora, porque no me quedó claro, ¿ustedes tienen un lugar, tienen un pedazo de tierra ahí, o ahí en Belleville, como ves en el patio de la casa? Esa es una interesante pregunta. Cuando empezó todo, bueno, cuando estábamos en el loquero, desde aquel entonces, viste que pudimos trabajar en un loquero donde cada día era todo diferente. Ahí empezamos y teníamos todo lo que hectáreas y hectáreas, pero quedamos embarazadas de melliza, entonces se ajustó nuestra actividad de la huerta a nuestras posibilidades con el tiempo. Cuando nos vamos a vivir a Córdoba, teníamos 5x5, o sea, nada. Un espacio muy reducido. Sin embargo, si les mostráramos fotos de los frutos que tuvimos ahí, es increíble. Dios, cuando nos trajo acá a Belleville, ya expandimos un poco más. Seguimos viviendo, nosotros decimos, estamos en un intermedio, estamos en un lugar intermedio. Obviamente que nos hemos expandido en la huerta, muchas más posibilidades. Y no solamente eso, sino que recientemente mi hermana tiene un terreno por acá también, a media cuadra, y ahí está el terreno en venta hace mucho tiempo, no pasa nada, y hemos empezado también a llevar semillas por ahí, a tener plantas por ahí. La idea es tener el gallinero en ese lugar. Entendemos que estamos aprendiendo todavía, como vos decís, esto de necesidad de transformación más y más. El aprendizaje de la huerta es muy grande, el conocer los bichos, las plagas, cómo nos aliamos con la naturaleza para tener fruto. Creo todavía estamos aprendiendo mucho. Pero bueno, está ahí. Dios expandió un poquito más cuando nos fuimos al terreno de mi hermana, y tenemos muy cerca en Morrison el campo de un amigo, eso sí, ahí hay más hectáreas, digamos, que nosotros cuando llegamos
vimos la fertilidad ahí. Nuestro amigo hace mucho tiempo que tiene ganas de establecer algo en ese lugar, él nos lo compartió, y viste, como vos decís, Dios va a hacer las conexiones, y estamos como enterándonos que Dios nos está conectando, y es asombroso. Tenía problemas con respecto a lo legal de las tierras, nuestro amigo de Morrison, y ya resuelto, ya tiene la escritura, ya tiene todo las deudas pagas. O sea, Dios ha ayudado que se den toda una serie de cosas. Creo que nos vamos a expandir más todavía. Por ahora es la huerta de nuestra casa, que ya le vamos a pasar fotos. Comemos todos los días de nuestra huerta, muchas cosas, pero no somos autosustentables. Y bueno, el próximo proyecto es el gallinero. Y una cosa importante con respecto a este lugar, que no lo dijimos porque quedó en la parte que habíamos escrito de lo que era la vida personal, y decidimos, Dios nos mandó por otro lado, no para contar lo personal, porque es muchísimo, que en este territorio que nos mandó a vivir Dios, nos manda primero a ordenar toda la heredad, todas las herencias, todos temas que estaban escondidos, guardados en abogados, qué sé yo, hace mucho tiempo, y Dios nos mandó a poner en orden eso. A que en la escribanía lo saquen del cajón, y en poco tiempo Dios ha obrado muchos milagros con respecto al orden de la heredad. Entonces dejar de alquilar como alquilábamos en Córdoba, hasta nos mostró que para nosotros en ese tiempo podía considerarse pecado alquilar, porque si no estás haciendo la voluntad de Dios estás pecando, y su voluntad no era que nosotros alquiláramos en ese tiempo, para pasar a tener un terreno, una casa ya propia. Eso fue grandioso, todo esto que pasó en ese mes, como dice Lore, que fue un mes, fue así. Llegar a la casa propia y con todos los beneficios en muy poquito tiempo. Sí, por herencia. Aclarar que viven al lado del río, no están Sí, en el sí. medio de la ciudad. No estamos en medio En de la el ciudad, campo, no al lado tenemos del río. agua sí, no tenemos agua de red, no tenemos cloacas, no tenemos gas, no tenemos, sí llega la luz. Entonces tenemos pozo, tenemos agua de pozo, y estamos a media cuadra del río. Bueno, muy favorecidos por Dios, siempre tan agradecidos, porque es hermoso el lugar. Pero no nos acomodamos, así como la peluca puede incomodar, no nos acomodamos tampoco en este lugar. Sabemos que tenemos que cumplir un propósito, pero es muy probable que por cuestiones como vos decís, de cuánto estamos produciendo hoy, lo más probable es que Dios nos lleve más para otro lado. Así que poniendo todo en orden. No hablamos de la confección de las vestiduras, que eso también estamos caminando ya, no es un proyecto, es una realidad. Para mí, cuando Dios me lo dijo, era impensado, yo no sabía coser nada, o sea, no sabía enhebrar una máquina de coser, no tenía máquina de coser, no sabía nada. Y bueno, Dios quiso que sea así. Bueno, ahora estoy cada vez más picante, estoy floja con diseñar, pero celebrar la máquina de coser y arranco. Tuvimos así como mucho, ay Dios, cuando empezamos a ordenar la heredad, las herencias que había, porque Dios quiso primero eso, que los proyectos se establezcan sobre la herencia ordenada. Cuando se empezó a ordenar eso, empezó a caer el recurso. Porque yo decía, ¿cuándo esto? ¿Cuándo va a ser? Hacía ya un año que estábamos en Belleville y no pasaba nada, y de no pasar nada, empezaron Dios a conectar con personas, bueno, muchas máquinas de coser, mucha power ahí, y lo que sí le pedimos oración, se llama revestirse, ese emprendimiento, y pedimos mucha oración ahí, porque lo estamos necesitando. Para los 3 proyectos. Para los 3 proyectos, pero bueno, yo hablo más de lo que me dedico yo.
Bueno, muy bueno escucharlos. Lamentablemente ya se nos pasó la hora. Yo tengo que ir a trabajar, pero tengo que dejarle un tema. Es decir, sí, obviamente que aprendimos mucho. Bueno, me gustaría aportar algunas cosas, pero bueno, el tiempo no nos va a dar. Así que voy a entrar en la estructura. No, quiero compartirles algo porque es como un poco imperioso. A ver si, ¿cómo se ve esto? Bueno, ahí se va a ver un poco. Bueno, vamos a hablar de un poco del 31 de octubre, ¿sí? Que se nos viene ahora. Primero quiero comentarles que la vez pasada, el 14 de octubre, oramos por esto, por la separación de Estados Unidos y China, y ese día hubo un terremoto acá en este punto amarillo. Es decir, los terremotos ocurrieron el 11, el 12, el 13, el 14, hubo justo un terremoto, estos son todos los terremotos en China, cerca de, digamos, de donde estuvo, la misma longitud de donde estuvimos orando. Bueno, 31 de octubre, es Halloween, que es la vigilia de todos los santos. Es un momento previo al Día de los Santos. Y es una tradición celta, empieza el año celta en esa fecha, y adoran a un dios Samhain, o Samhain, que está representado por la calabaza. Bueno, ustedes saben cómo es la ceremonia esta, pero vamos a hablar un poco de lo que está del lado de la luz, ¿sí? Acá están lo que es las 95 tesis que pone Lutero en Alemania, en Wittenberg. Y básicamente lo que hace es, clavando la tesis, está haciendo una división entre la tradición y la fe. Y es un poco lo que hablaban ustedes recién de vivir como niños, porque la fe tiene que ver con eso, con creer no importa cómo y no estar estructurados. Y acá hago un comentario de lo que ustedes decían de los niños. Un niño se puede pelear con otro, pero enseguida perdona. El niño, y yo hacía esta reflexión cuando ustedes hablaban, el niño tiene una diferencia, que él no es egoísta de por sí. Es decir, el egoísmo y toda la vanagloria lo va adquiriendo a través de los adultos. Los adultos le están diciendo, vos sos esto, vos sos lo otro, y lo están encajonando. Porque si no, él con los que son pares juega, se divierte, y es espontáneo. Y ese es un principio de la fe. Es decir, creer no importa qué, y vivir en libertad, como ustedes decían. Lo otro nos acartona, nos da una estructura, que sería la tradición. Y básicamente, hace 505 años, lo que hace Lutero es marcar una diferencia. Resulta que en 1520 hay una bula papal por lo cual lo van a excomulgar si él no se arrepiente. Y en 1521 le dan la excomulgación, es decir, lo sacan del sistema católico. Y él dice algo como extraído, parafraseado del Salmo 9. Dice, ya que has confundido la verdad o a los santos de Dios, hoy el Señor te confunde a ti, al fuego contigo. Y lo que hizo fue agarrar esa bula, esa notificación que le dieron a él, y la tiró al fuego, la quemó.
¿Qué otra cosa pasó posteriormente? En el año 1999, ahí ven una reunión de los luteranos con los católicos, el 31 de octubre. En la declaración conjunta entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica sobre la doctrina de la justificación, firmada en Augsburgo el 31 de octubre de 1999, católicos y luteranos reconocen que aquella cuestión teológica que fue la clave de la reforma de Lutero no es motivo de separación y que, superados por ambas partes los malentendidos teológicos de entonces, y desde entonces en realidad católicos y luteranos creemos lo mismo respecto a la justificación, a saber, que es Dios quien nos salva y que lo único que nos pide es la fe. ¿Por qué? Antes los católicos decían que es por obras, por la tradición, por cumplir la tradición, y Lutero dijo no, es por fe. Y eso hizo una separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Y el 31 de octubre de 1999 como que quedó allanado en un convenio que firman. Una fe que no solo se confiesa de palabras, sino también con la vida. Y la publicación decía esto: Roma levanta la excomunión a Lutero. 478 años después, la guerra ha terminado. Y es llamativo porque no había una guerra. Y por otro lado, Lutero nunca fue excomulgado. Digamos, fue excomulgado, pero nunca lo volvieron a incorporar, es decir, la iglesia. Y 478 años después, si le sumamos los 22 que faltan para los 500 años, nos da este año, el 21. ¿Qué pasó en el 16? 31 de octubre del 16, se vuelve a encontrar la iglesia luterana con el Papa. El Papa Francisco y el obispo Munib Shogunan, presidente de la Federación Luterana. Fue un evento ecuménico de notable importancia, a partir de la oración conjunta del 31 de octubre del 16 en Lund. Lund significa la ciudad de las ideas en Suecia. Es una ciudad muy antigua donde nace una de las primeras universidades. Lo que asienta es esto, un precedente de la Iglesia Católica de unirse a la Iglesia, digamos, luterana en este caso. Ahora, ¿qué pasa este año? Este año se cumplen justo, digamos, no el 31 de octubre, pero este año se cumplen los 500 años desde la excomulgación de Lutero. Es decir, Lutero sale del sistema, digamos, el papado lo expulsa, obviamente con riesgo de muerte, con un montón de cosas. ¿Y Lutero qué dice? Ya has confundido la verdad o a los santos de Dios, hoy el Señor te confunde a ti al fuego contigo. Y él sabemos que tiró la bula. Salmos 9 del 7 y 8 dice, pero Yahweh permanece para siempre, él ha establecido su trono para el juicio y juzgará al mundo con justicia, ejecutará con equidad juicio a las naciones. Y el Salmo 9 en el versículo 19 dice, levántate, oh Yahweh, y no prevalezca el mortal, sean juzgadas las naciones delante de tu presencia. Y el Señor me hacía ver esto. Así como Lutero hace 500 años ha sido excomulgado, y él lo que hace con lo que dice el enemigo, lo tiró al fuego y le dijo, al fuego contigo. Porque, como dijo él en su momento, ya que has confundido la verdad de Dios, ya que has confundido la verdad de Dios
hoy el Señor te confunde a ti. Entonces, es como que hay que tomar esta palabra dada hace 500 años y ponerla en ejecución. ¿Qué hizo el enemigo? Trabajó con Halloween para tapar el 31 de octubre. Es decir, algo que sería un momento de despertar, el enemigo lo que hace es transformarlo en un momento de oscuridad. De hecho, al comenzar el año celta, lo que se dice es, lo que dicen los celtas o lo que hacen Halloween, es que empieza el tiempo de oscuridad. Entonces nosotros estamos para revertir eso. Entonces el Señor le dijo al apóstol Ronnie que este mes era un mes de confrontación y sobre todo el 31 de octubre. Y todo esto lo que nos hace ver es que nosotros tenemos la autoridad dada por Dios y que el fuego de Dios, así como Lutero puso fuego para consumir al enemigo, nosotros también. Por eso publicamos los 2 manuales de un poco de guerra cibernética y de guerra territorial, porque es un momento de establecer gobierno, que la iglesia gobierne. ¿Cómo va a gobernar? No como hacíamos antes, es decir, no, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, el Señor nos va a dar sus ideas creativas. Y en esto tenemos que ser como niños, es decir, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Y eso ejecutarlo. Tal vez será poner el plano de la ciudad, el plano del país, el plano del mundo, tal vez será buscar fotos. Dios nos tiene que guiar a nosotros como el pueblo de Dios a establecer y romper esos ciclos que el enemigo pone sobre la iglesia. ¿Quería decir algo más? Bueno, no sé si se entendió. Uno como una urgencia y otro como un proyecto a largo plazo. Me viene esto de la luz con respecto a las urgencias, porque una de las cosas que yo entendía con las vírgenes prudentes era que el aceite extra era por las emergencias. Y así que creo que lo que ustedes compartían hoy con respecto a esto de las tortas de las nenas, creo que esa fue una guerra tremenda. Y entonces yo entiendo que qué bueno es Dios, porque nos pone esta antesala, ustedes dándonos esta frescura y teniendo nosotros todos, creo, como cuerpo y como red, que accionar en algo que ya hace 500 años y que otra vez le da un cachetazo a la iglesia y que otra vez uno sabe que el enemigo utiliza este tipo de juegos y de cosas, captura personas, bueno, como dice la palabra, que son como, son incautos, porque dice la palabra así, que capta al vuelo a las almas que son incautas. Y esto que parece un juego y que parece una cosa inocente, porque muchos o sea, ya está tan naturalizado, como decía recién Andrés ¿es? Ricardo, perdón, te cambié el nombre. Como decía Ricardo, mira cuáles son las series. Por la peluca que no me reconoció. Las películas para niños, todas las de terror. Entonces, esta fiesta ahora está orientada, ya es como nada. Capturan los chicos. Pero evidentemente porque... Nosotros, perdón, Moni. Perdón, nosotros veíamos justamente esto, un plan sistemático para que los niños, desde chiquitito, de lo más chiquito posible, ya cortarlos de su propósito. Y Halloween, qué casualidad grande que sea con los niños, ¿no? Es otra estrategia más para cortarles eso, cortarles esa conexión con el espíritu. Corromper. Yo entiendo que el Señor... Sí, perdón. No, a Juan quería preguntarle qué te parece que tendríamos que hacer. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo, las cosas van a suceder. Sí. Con esto.
Sí, es una estrategia mundial, no es una estrategia local, ¿sí? Es decir, en todos lados, esa fecha va a salir gente que está en sintonía a hacer cosas. El tema es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Entonces, en eso tenemos que ser como niños. Es decir, ¿qué parte me toca a mí? Tal vez será hacer una torta, como hicieron los chicos. Tal vez será adorar, tocar música. Tal vez será establecer palabra, ir a rodear la casa de gobierno. Yo ahora voy a pasar lo de Christopher y de Doriana, ¿sí? Que hablaban en el altar justamente de el gobierno sobre las autoridades, sobre los presidentes, sobre los municipios, digamos, cómo hablaban de Gedeón, de reyes, cómo es necesario que se levanten en esta época los guerreros para establecer. Y la guerra no implica necesariamente hacer guerra de confrontación directa, ¿m? Implica destruir diseño. Destruir diseño debe ser tal vez darle un abrazo a mi hijo. Sí, yo no sé si en esto, justo hoy, hace unas horitas, estuve viendo el otro día Roxy me mandó un material de un equipo de gente que trabaja con revelaciones así como bastantes revolucionarias. Y hoy justo abro y aparece lo que él había editado hoy, él hablaba de la guerra astral, y hablaba de cómo en el cuerpo, y por ahí esto me quedó con lo que decía recién con respecto a que no le damos importancia a nuestro cuerpo, y él hablaba que la parte que es afectada desde los astros es la parte que funciona con mayor concentración electromagnética en nuestro cuerpo, y que es el cerebro, el corazón y el hígado, lo mencionaba él. Entonces, ahora hablando de esto, de decir, cómo cooptan, como decía Juan, a nivel global, a nivel mundial, evidentemente son dominios, son potestades, son principados, son gobernadores de las tinieblas, y entiendo que la estrategia que el Señor está dando en esta temporada, porque para lo que vamos entendiendo que el 2020 marcó un antes y un después, y listo, ya estamos en esta nueva temporada donde muchas cosas las vamos a tener que hacer completamente nuevas, y estar atentos y estar abiertos a lo que el Señor nos instruya. Y una de las cosas que sí me ha venido haciendo el Señor es haciendo entender que si Él me dice, porque a mí me pasaba antes que me bajaba una instrucción, entonces yo llamaba como al equipo GEOP de la Congre y juntamos y hacemos, y ahora el Señor me ha dicho, te lo dije a vos, vos lo haces. Y el otro día salí a caminar y me hizo hacer el otro día no, ayer, me hizo hacer toda una acción sobre el acto que se estaba haciendo de la conmemoración de los 11 años de la muerte del expresidente, y de golpe yo sé que estuve ahí, y era fue impresionante. Y entonces el Señor me dijo que haga algunas cosas, y yo sentí tanto respaldo, así que por eso les suelto esto, que si el Señor le dice, y aunque sea solo caminando, bueno, no importa, yo vengo entendiendo que es así, porque en definitiva yo sé que soy parte del cuerpo, y eso me genera una gran responsabilidad, mucho compromiso, y que a su vez, si yo no obedezco, voy a afectar al cuerpo. Pero si me empiezo a dudar y que no junto, porque esa cosa que teníamos también antes de la unidad del cuerpo, parecía que todos teníamos que saber y todos teníamos que hacer en equipo, y más que cuerpo era un equipo. El de la codependencia y la pertenencia al cuerpo es desde el Espíritu y es de Dios como Padre, entonces Él baja una instrucción, y por ahí en ese momento yo solamente soy uña, pero que si la uña no funciona, se me va a afectar la mano. Entonces, que yo vengo viendo eso también. Y para cerrar, la filmina que Juan decía, el día 14 que oramos, que fue la vez anterior que nos juntamos, me parece, que pareció algo espontáneo, porque el Señor empezó a prender el fuego ahí sobre lo que era Silicon Valley y todo, bueno, esa cosa, y él miró después de que pasaron los días, y ese día tembló ese lugar. Ayer miré.
Ayer me enteré de eso. Entonces, como que el Señor dice, chicos, les estoy diciendo que hagan, porque yo estoy en el asunto, y aunque parezca que lo que hacen es mínimo, háganlo. Entonces, por ahí estar en apertura de que a partir de ahora, que ya el Señor nos reveló, y capaz que no tendríamos que esperar al 31, capaz que hoy, que mañana, que... Y si el Señor nos llama a que ayunemos, a que, no sé, a lo que nos diga. Sí, este año se se conmemora acá en el Chubut, salió por una ley que el 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Entonces va a haber todo un movimiento en la ciudad de evangelismo, van a recorrer la ciudad por diferentes lugares. Como que hay un despertar del evangelismo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es el agua? No, me dice el fuego. Es decir, como que el fuego es lo que se levanta y lo que va a consumir lo que está mal. En esto, digamos, no hay estrategias. Nosotros el sábado éramos 3, y ya había terminado prácticamente la reunión, el horario de reunión, y después tuvimos una hora más, el Señor nos llevó a orar por Buenos Aires, ir abajo lugares, hay unos túneles, es decir, a veces uno ya parece que no pasa nada y el Señor lo pone a hacer cosas que son locuras, tenés que ser como niño en eso. Pero no hay recetas, es el Espíritu Santo guiando. Entonces, siéntanse en libertad, nada más estar atento y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? O no hacer. Sí, bueno, nosotros teníamos instrucciones de parte del apóstol Ronnie puntuales, de ungir acá, como suele suceder, y esta vez, eso hicimos el 12 de octubre, pero para esta vez de fin de mes, el Señor dijo, no, yo les voy a decir qué, y hasta ahora no nos dijo qué. En definitiva, lo que sí viene respaldando, su poder desatado en nosotros y nosotros creyéndole como niños, accionando en la instrucción que Él nos vaya dando. Por ahí quedarnos en la libertad, porque total está el grupo de WhatsApp, quedarnos en la libertad que si el Señor baja una instrucción, comunicarla con total libertad, porque eso nos va a servir. Porque en definitiva, ¿qué está pasando ahora? Nos estamos estableciendo en una plataforma de unidad y de acuerdo y expectantes. Y ya teniendo este conocimiento, yo creo que a partir de ahora mismo. Entonces el Señor nos va seguramente a instruir o a dar alguna directiva, y si eso lo entiende cualquiera, no dude en compartirlo y avanzamos. Y accionar, sí. Y accionamos. Pero a su vez el sabernos con este respaldo del cielo que es impresionante. Yo en eso me pongo muy feliz.